Querido y admiradísimo amigo Manuel Pérez Petit, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas entretenidas. No, por Dios, Rafael, para mí es un honor siempre y un verdadero placer conversar contigo. Gracias. Queridos internautas, amigos y hermanos del auditorio, les comento que nuestro invitado de hoy, Manuel Pérez Petit, sevillano de origen, y él nos dice que mexicano por su voluntad. Entonces eso a mí me encanta, me enorgullece mucho que un hombre de la calidad de Manuel Pérez Petit diga que es mexicano por adopción y por su voluntad. Eso me encanta. Él es periodista, ha estudiado en diversas universidades, en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Navarra, en fin, es un hombre muy preparado, es escritor. Uh, Como periodista ha escrito en muchos medios de comunicación, tanto en España como en México. Es editor, ha participado en la edición de libros en muchas empresas muy importantes, tanto de España como de México, y bueno, pues tiene una gran experiencia en ese sentido. En pocas palabras, Manuel Pérez Petit es un hombre de letras. Y les comento, yo me propongo aprovechar su presencia para preguntarle muchas cosas de las cuales dudo. Entonces, con la experiencia, su facilidad de palabra y demás, pues me voy a aprovechar de él. Entonces, por favor, amigos, ayúdenme a explotar sus conocimientos. Las preguntas, los comentarios que ustedes nos hagan en las redes sociales, pues nos van a ayudar mucho. Dicho esto, mi querido y admirado Manuel Pérez Petit, te pregunto, ¿qué A sorpresa te ver, traes entre manos? Porque siempre que nos encontramos tienes novedades fenomenales. Entonces yo no dudo de que ahorita estés con algo entre manos. ¿Qué tienes? bueno, sí, hay alguna cosa, pero que todavía no se puede contar, porque no se puede eh, Para vender que la el piel pez no del muera oso. para que el pez no muera por su propia boca. Claro, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, pero sí, hay por ahí proyectos y entre tanto, pues me dedico a la asesoría de dirección, de empresas, de asociaciones, y a impartir talleres y a organizar pequeños eventos culturales. ¿M? Pero no puedo yo esta vez decirte novedades que se me vayan a chafar. Pero Eh, bueno, algo más inmediato, Manuel. Me hiciste a favor de hacerme llegar una invitación para mañana. Y entonces sí, sí, sí. mañana, sábado 3, que es inmediato, ya estamos a unas horas de esto, tienes un acontecimiento más o menos periódico, pero que mañana reviste una importancia especial. Cuéntanos, Sí, ¿qué va a bueno, pasar mañana? es un bazar que montó en colaboración con unos amigos de un café de la colonia Roma, en la calle Frontera 99, entre Colima y Tabasco, el White Cup Box, y que montamos una vez al mes eh, ese bazar, a veces con más cositas, a veces con menos cositas. Es un bazar sencillo, pequeño, pero muy divertido. Oye, ¿Eh? les comento, amigos, el cafecito al que se refiere Manuel es un lugar sabrosísimo. Es un lugar no muy grande, pero, por ejemplo, el cafecito y la plática son extraordinarias. Y si tiene uno la suerte de Mm. encontrarse ahí a don Manuel Pérez Petit en el momento en que uno va a tomar cafecito y puede uno iniciar una charla, les aseguro que se pasan las horas fenomenales. Y además allí puede uno hacer pues un bocadito, un sándwichito, alguna crepa, una cosita de esas que ya saben ustedes, para endulzar la plática, ¿no? Entonces pasan las horas y ahora nos comenta Manuel que una vez por mes hacen un bazar. En ese bazar llevan, por ejemplo, libros, Manuel Pérez Sí, Petit. llevamos, Si los libros son llevados por ti, son una garantía de que son buenos libros, ¿eh? hay libros, hay regalos, hay velas decorativas, hay ropa vintage, unas veces hay también bisutería, otras veces, sí, pues depende, ¿no? Depende del mes. Sí, O sea que, por ejemplo, si le gusta a uno lo que nosotros llamamos chacharear, si le gusta a uno es un sitio chacharear, ideal, es es un ideal sitio allí, ideal, ¿no? Porque sí, chachareas, te echas un cafecito, platicas, le das un vistazo a los libros y te llevas un par de libros a casa. sí, sí, a precio de risa. A mí me parece sensacional. Eso, mañana, ¿a qué horas empieza ese bazar, mi De querido Manuel? 11 de la mañana a 8 de la noche. Oye, Ya eso, llevamos varios meses, en enero y empezamos a anunciarlo, pero ya lo veníamos haciendo desde casi el verano.
Ah, muy bien, fíjate, no sabía yo que tenías con esa frecuencia. Nos hemos visto alguna vez allá a tomar cafecito, pero ahora con lo del bazar creo que es mucho más interesante. Y de 11 de la mañana a 8 de la noche, pues hombre, da tiempo a la hora que uno lo necesite. Por Sí, ejemplo, a la hora tiene, del despuesito de la comida, es riquísimo ir ahí a los postres y a tomar el tiene cafecito, ¿no? un, tiene un café excelente, tiene una buena cocina, se comen crepas, chilaquiles, burritos, baguettes, sándwich. O sea, Ah, tiene, muy bien, muy bien. tiene galletas riquísimas, la de No, pues ya chispas hasta de se me antojó, chocolate. mi querido Manuel, ya se me antojó. Entonces, esto es frontera, recuerdo muy bien que está allí por Bueno, donde está la clínica Londres, por esa zona. Es un frontera entre poquito, Tabasco y sí, Colima. no, la clínica Londres está entre Durango y Colima. Es en la cuadra entre Colima y Colima y Tabasco, Tabasco. una ¿Eh? cuadrita adelante. Sí, una cuadrita adelante, en el número 99, a mitad de cuadra más o menos. ¿Eh? Bueno, pues a lo mejor Y ahí yo te creo vemos. Voy a que tratar de estar merece la mañana, pena. darnos un tiempecito y a ver si te podemos saludar mañana. Pero te quería Sí, comentar otra cosa que me interesó mucho, que tú estás preparando una cosa que le llamas talleres. sí, sí. Bueno, ¿Qué es eso? bueno, yo vengo dando talleres hace 30 años, ¿no? De diferente tipo. ¿Eh? Yo últimamente lo que imparto sobre todo son talleres de redacción, pero esos talleres de redacción se basan en un desarrollo de nuestra capacidad intelectiva. Entonces el planteamiento es lo mismo que vas al gimnasio, a tonificarte y a muscularte y a tener fondo físico y a encontrarte bien, tienes también que ir al gimnasio intelectivo para desarrollar pues tu capacidad de romper rigideces mentales y como todo funciona con materia lingüística, con sustancia lingüística, pues trabajar con eso, que además tiene un efecto muy positivo en la vida en general, porque una de las consecuencias de este tipo de entrenamiento, de gimnasia intelectiva, es que no hay ningún problema que te pueda bloquear nunca, porque siempre tienes una alternativa. Trabajas la capacidad de asociación de ideas, la rapidez mental, la capacidad de darle la vuelta a la tortilla para que, o sea, algo que parece imposible, pues resulta que sea posible. ¿Eh? Y está lleno de dinámicas, de juegos, de estrategias, y luego pues hemos empezado ahora pues a editar libros de los talleres que hago, ¿no? Y bueno, ahora como que amplía mucho esto el panorama que yo tenía. Pensaba que asistir a uno de tus talleres, pues me ibas a ayudar a mejorar mi capacidad para escribir y demás. Eso Pero es, esto como consecuencia la pero, tienes. pero se extiende mucho más, se extiende la vida Sí, personal. se extiende a más. En realidad se extiende a más. Nosotros hemos crecido sobre estructuras de pensamiento rígidas. Si somos capaces de romper la rigidez de esas estructuras de pensamiento, podemos, por ejemplo, concebir el cuento de Caperucita Roja siendo Caperucita la mala y el lobo el bueno, cosa que no se nos ocurre porque tenemos fijo y rígido que Caperucita es buena y el lobo es malo. Digamos el Entonces, estereotipo. claro, el estereotipo, rompemos estereotipo. No es un taller al uso en que uno llega con obra y la lee y se comenta, ¿no? Sino es un taller de gimnasia que permite tener muchos más recursos y mucha más capacidad de escribir mejor, de tener más apertura de pensamiento y después, en consecuencia, pues de resolver problemas de la vida. O sea, que no hace falta ser novelista o escritor o poeta para hacer gimnasia eh, intelectiva. Pues así Nosotros como, tenemos cuatro niveles de la lógica, pero básicamente casi ni utilizamos el más básico, que es la lógica racional. Tenemos tres niveles por encima de la lógica racional que nos permite llegar a conocer las cosas a fondo y establecer dentro de nosotros mismos un debate. Y después tenemos tres registros de pensamiento, tres registros de lenguaje, perdón. Los tres registros de lenguaje que tenemos todos y que normalmente no desarrollamos son el lenguaje del pensamiento, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y entonces muchas veces escribimos como hablamos.
No podemos escribir como pensamos porque pensamos más rápido. Y entonces dejamos de lado el registro del lenguaje de la escritura, por Esto es ejemplo, ¿no? interesantísimo, Todo eso hay que interesantísimo. trabajarlo y todo eso es desarrollo de uno mismo. Alguna vez preguntaba yo a un escritor también muy capaz y muy experimentado con una gran obra, y le decía yo, oye, ¿realmente qué se necesita para escribir bien? Y me decía él, un lápiz y un papel. Perdón, Bueno, discúlpenme. Él sí, decía, pues, lo que requieres nada más es un salud. lápiz y un papel. Y bueno, me pareció brutal la respuesta, pero ya analizada, pues tiene razón. Físicamente con eso es lo suficiente. Sí, pero Luego, tú, pero tú, Rafael, no puedes escribir bien si no lees y además no puedes escribir bien de verdad si no lees bien, que hay muchas maneras de leer, ¿eh? Eh, y eso, si no sabes usar un diccionario, si no sabes, claro, hace falta un lápiz y un papel y tener la capacidad, o sea, y tener un desapego tal a lo que escribas que dentro de un margen razonable seas capaz de renunciar a lo que estás escribiendo. o sea, romper el papel y tirarlo, Romper, que esto no vale claro, la pena. unas Pero veces sí, otras veces no, pero hay que romper. hay un momento dramático, Manuel, que seguramente también tú lo has padecido, cuando tiene uno la hoja blanca. La hoja en blanco Sí. es un reto y un momento terriblemente difícil. ¿Qué voy a Mm. escribir? ¿Por dónde empiezo? Y como tú decías ahorita, el lenguaje del pensamiento, bueno, se me ocurren muchas ideas, pero luego organizarlas para darle una estructura literaria, que me permita pues hablarla, platicarte, por ejemplo, una anécdota mía, un cuento, un chiste, es decir, una historia, Sí, contártela y después de eso plasmarla en papel. Ese proceso sí se requiere pues la adaptación con un maestro que le vaya guiando a uno en el camino, porque desafortunadamente muchas personas, y lo vemos a diario, las librerías están llenas sí, con el respeto que me merecen los autores, sí, pero son toneladas y toneladas de papel que pues la verdad no todos pasan la prueba de fuego, ¿no? sí, hay mucha más gente que escribe que lee. No se puede escribir si no se lee, pero hay más gente que escribe que gente que lee. Esto es un oficio. Verás, en ese sentido, en el fondo no difiere de cualquier otro oficio. Un oficio requiere aprendizaje, rodaje, expertise y además pues la experiencia, ¿no? Este es un oficio. O sea, la hoja en blanco, sí, que la hoja en blanco es terrible, pero este es un oficio. Y entonces, si tú lo tomas como un oficio y te preparas y estás dispuesto a absorber como una esponja cosas que te enriquecen, pues poco a poco vas creciendo en el oficio, ¿no? ¿Mm? Mire, Es un, cuando yo leo algo, Manuel, no sé, a ustedes amigos internautas, seguramente les pasa algo similar, porque no creo que sea yo así nada extraordinario, nada raro. Por ejemplo, cuando leo un cuento o una novela, un cuento corto o una poesía, a mí me da un poco de molestia conmigo porque digo, todas estas palabras que están escritas, todas las conozco, de manera es que no es nada novedoso para mí. Sin embargo, ¿por qué no tuve el talento para organizarlas exactamente en el orden que las organizó esta persona? Y entonces, entre mis palabras balbuceantes y la obra de arte, pues lo que se requiere es esto que dice Manuel, un oficio, un trabajo, un orden y una disciplina para estar haciendo el trabajo, ¿no? básicamente un ponerse en disposición de recibir para dar. Verás, la obra de arte se basa en la ficción. Consiste en el leitmotiv de la obra de arte, es una mentira que tiene la virtud de ser verdad y comunicable. Esa ficción eh, es, va de la mano de la metáfora, eh, que es la base de cualquier actividad artística. La metáfora es llamar a algo con el nombre de otra cosa y que se identifique, que no es solo las perlas de tu boca con los dientes, sino la cualidad connotativa, o sea, de polisémica que tiene un texto artístico. ¿eh? Eh, entonces, en ese sentido, ¿por qué no se te ocurrió? Pues tú tienes cualidades, porque yo te conozco,
pero tú has desarrollado otros oficios. Entonces, si un día escribes una cosa, pues va a estar magnífico porque sé quién eres. ¿Eh? Eh, y ahí se queda. Y luego a lo mejor la hoja en blanco siguiente te cuesta mucho trabajo. Pero si tú haces un trabajo continuado en el oficio, esa hoja en blanco se minimiza. Se minimiza. Te lo digo también por experiencia. Claro, Se claro. minimiza. No, además ¿Eh? tú escribes a destajo, mi querido Manuel, escribes a una velocidad extraordinaria. En primer lugar, me consta que lees a una velocidad extraordinaria, a la velocidad de la luz, y luego escribes prácticamente igual de rápido. O sea, cuando vemos, ya leíste y ya pudiste escribir. Más o menos, Manuel Pérez Petit, ¿cuál sería el perfil idóneo de personas que quieran, que se interesen en tomar un taller con Manuel Pérez Petit? En un principio, cualquier persona. Yo ahora vengo en el mes de abril ya terminó justo un taller a unas niñas de 12 15 años. No adapta al taller. ¿Eh? Maravillosa, porque hoy viene esta generación que viene ahora, tienen, vamos, son, son increíblemente mucho más despiertas de lo que nosotros éramos a esa edad. ¿Eh? ¿Eh? Normalmente los talleres que yo imparto son a partir de 16 años, pero tal como yo veo o sea, niñas y niños tienen una capacidad que nosotros no teníamos con esa edad. Esto que ¿Eh? estás diciendo me emociona mucho porque me da una esperanza. Acabo de escuchar a Paco Ignacio Taibo, lo escuché esta mañana, y dijo una cosa que me cortó las alas y que me enfrió mucho. Dijo, me quiebro la cabeza, nos quebramos la cabeza mucho, pero no encontramos la posibilidad de que los adolescentes lean. Y Sí, dijo, la cantidad, el abandono de la lectura es incuantificable, usó esa palabra, sí. incuantificable el abandono de la lectura para los adolescentes. Esto se contrapone un poquito a lo que estoy escuchando de Manuel Pérez Petit. No lo sé si se contrapone. Sí que es verdad que hay un abandono de la lectura, sí que es verdad que hace 20 años pensábamos que con el fenómeno de Harry Potter ya nacían lectores masivos, falso, eran lectores masivos de Harry Potter, ¿eh? Eh, y sí que hay un abandono de la lectura. Con lo cual, pues habrá que agudizar el ingenio para hacer llegar sustancia en materia lingüística y literaria y artística a los niños, aprovechando pues cualquier otro medio que a ellos les sean permeables, que a los que ellos sean permeables. Sí hay Esto es un muy abandono, pero interesante, tienen una mente, estos niños de esta generación, de estos que tienen 12 15 años, tienen una mente mm, excepcional. brillante. Sí, 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 O es, sea, lo que se requiere es, como decía Taibo, encontrar la fórmula para no decir abandonen el telefonito y pónganse a leer, sino aprovechen el telefonito y lean, ¿no? Eso es bueno, el una fórmula que telefonito o lo que nos... sea, pero también tiene que ver con la familia y también tiene que ver con el objeto libro. Eh, Tiene que ver con muchos factores, pero sí que es Claro, verdad que no hay lectura. No hay lectura. A lo mejor hay que aprovechar más la novela gráfica porque resulta más atractiva, hay que buscar libros con mayor interactividad, hay que buscar otro tipo de vías que no son las tradicionales del ebook y y el libro en papel o incluso el audiolibro, sino otras vías. A lo claro. mejor hay que buscar otras vías, pero ahí, pues eso es. Pero sí, sí, es terrible, es terrible, Manuel es Pérez Petit, terrible. permíteme, porque ahorita estás tocando un tema que me parece interesantísimo y yo quisiera ampliar un poquito los conceptos, pero ya tenemos varios amigos que están entrando en Internet, entonces si me permites voy a saludar a algunos de ellos y a ver qué nos comentan. Dice Muy Georgina bien. Cabrera, Georgina querida, pues ya está aquí con nosotros Manuel, imagínate si no vamos a estar contentos. Ya te manda saludos, Georgina, Manuel. Dice saludos afectuosos, queridos hermanos y amigos.
Interesante saber de los talleres que imparte Manuel. Gimnasia mental suena interesante. Excelente noche. Sí, Ginita preciosa, yo creo que tienes razón, suena muy interesante la gimnasia mental y lo que él lo está explicando de una manera muy interesante. Dice Rebeca Gutiérrez. Rebe, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, saludos a todos. Pregunta para el invitado: ¿dónde podemos encontrar información de los talleres que imparte? Ah, tienes razón, Muy se me bien. había pasado preguntarle dónde, claro. Y dice Que me Artemisa escriba, Sancler. sí, que me escriba al correo electrónico manuperezpetit@gmail.com. Otra vez. Manu Pérez Petit, como mi nombre, pero sin el él. Manu Pérez Petit, todo seguido, sin guión ni nada, arroba gmail.com. Que Ya me está allí. escriba, Perfecto. Dice será Artemisa. un placer y un honor atenderla. Muchas gracias. Dice Artemis Sancler, es otra amiga a la que queremos mucho, hermana también masón. Dice: maravillosa noche llena de fortaleza, templanza, justicia y prudencia, queridos hermanos. Qué bonitas palabras utilizas, Artemis Sancler. Pues estamos aquí con Manuel Pérez Petit, que es un invitado de lujo. Fíjate que ya cada vez encontramos más dificultad para relacionarnos con personas de lo que llamamos el mundo intelectual. Hay como que una dispersión en este sentido y le llaman intelectual a cualquiera que habla o que toma un micrófono, y cualquiera se siente periodista y cualquiera se siente locutor, pero no tiene lo que decía Manuel hace un momentito: es un oficio y muy respetable profesión, porque si no se le respeta, pues comete uno muchas barbaridades. Dice Virgilio Rodríguez. Querido Virgilio, también te agradezco tu presencia. Leer para no aburrirse y para no aburrarse. Pues sí, me recuerdo mucho de Gandhi, la librería Gandhi, que tiene un eslogan publicitario que dice algo así. Dice, si no, lea, si no, el que no lee se aburre. No, dice lea para no... Ah, Bueno, sí, lea sí, para que uno, no se aburra, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. vamos a Por ver, la su, vida te da, eh, la vida es una oportunidad maravillosa para creer, para crecer, para crear, para disfrutar, para aportar, eh, eh, para, para, para todo. para Leer, crear. leer es muy importante. No sé si leer tanto como se dice, pero sí es muy importante leer, porque leer, pues eso es un tópico, ¿no? Pero es cierto, leer te hace vivir otras vidas, otros horizontes, otras realidades. eh, eh, o sea, leer te abre el mundo. Oye, Manuel Pérez Petit, la última ocasión que me acompañaste aquí, que tuve el honor de contar contigo en las charlas entretenidas, estuvimos hablando de líneas de desnudo. Sí, Y bueno, líneas de desnudo es tu columna en la cual tienes una gran producción literaria y además invitas a amigos. Y hoy justamente recibí la nueva columna en la que te refieres al walkie. sí, yo no Y sé me cómo se pareció, pronuncia, si walk o walkie, pero bien, vale. bueno, Sí, hoy está oportunísimo el tema, está de moda, porque hace unas 15 días o 3 semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su ayudante allí, Elon Musk, decidieron y declararon que Estados Unidos iba a ser un país libre de ese pensamiento, sí, de esa idea, que en Estados Unidos se iba a desaparecer por completo esa, no sé exactamente cómo definirla, pero esa tendencia de inclusión de todos los pensamientos, de todas las ideas, de todas las minorías, que creo que la palabra es un poquito derivada del slang afroamericano y algo así de entre sí, wake up y walk, algo por el estilo. sí, Entonces, lo que sí me queda claro es que el lenguaje este es un lenguaje de inclusión, y Donald Trump y su ayudante dijeron que en Estados Unidos quedaba prohibido eso. Y tu columna actual habla de este tema. ¿Cómo me explicas? ¿A qué se refiere ese término? sí, bueno, es que al final es un término muy amplio. ¿Eh? Se trata, y además el término woke o woke se emplea con carácter despectivo respecto a esta corriente de pensamiento ideológico que en un principio pues se identifica con la izquierda política, pero yo no sé por qué,
porque cómo negar que en el centro o en la derecha no hay sensibilidad social, ¿eh? Eh, pero yo sí creo que el mundo está tomando, la sociedad occidental toma una deriva, está tomando una deriva que a mí me asusta, me Tú asusta. mencionabas en tu columna que este concepto que acabas de mencionar ahorita, lo decías en tu columna, que tanto las izquierdas como las derechas pueden tener la misma sensación de inclusión o la misma necesidad de inclusión. No es algo discutible en ese sentido, Manuel. Sí, sí, pero verás, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, o sea, hoy no existe debate. Hoy hay descalificación y hay incluso agresión al que opine lo contrario, a uno, a lo que opine lo contrario a uno. Por ejemplo, uno puede, y eso lo hemos asistido como espectadores a cantidad de situaciones y en nosotros mismos, uno puede evolucionar su opinión sobre algo que al principio le gustara mucho y después no le guste nada. Bien, ¿eh? Eh, yo qué sé, pues Harry Potter, porque voy a seguir con el ejemplo de Harry Potter con tu permiso. Bien, no le gusta Harry Potter, sí le gustaba Harry Potter y ahora ya no le gusta Harry Potter. Pero hay a muchas personas a las que no le gusta hoy Harry Potter, no por Harry Potter, sino por la autora. Por la misma razón, tendríamos que rechazar el Quijote porque Cervantes fue un malversador de fondos públicos, fue un prevaricador. Por la misma razón, tendríamos que rechazar la obra de Pablo Picasso porque, con perdón, era un hijo de puta con las mujeres. Por la misma razón, o sea, quiero decir, rechazamos la... Yo asistí muy, con mucho asombro al debate ahora cuando se ha muerto Vargas Llosa. ¿Por qué De con verdad asombro? que ¿Por qué con asombro? porque hubo una gran corriente de pensamiento que criticaba al personaje. Y yo vi muy poco pensamiento que analizara su obra. También pasó en México con Octavio Paz, según en la posición política en la que uno estuviera, se le reconocía como el poeta, pero Octavio Paz era más que un poeta. ¿Eh? Eh, verás, tiene el personaje, el autor, que determinar el valor de su obra. Yo creo que no. Necesitaríamos conocer al autor o a su vida para poner en valor, eh, no sé, Piedra de Sol de Octavio Paz, La ciudad de los perros de Vargas Llosa, eh, La señorita de Aviñón de Picasso o Harry Potter. Eh, necesitaríamos, necesitamos del autor para leer Harry Potter. Claro, pero No, a ver, Manuel, pero explícame, aquí me estoy perdiendo un poco. sí, Estamos hablando de dos personajes en una sola persona, es decir, dos ángulos diferentes de una misma persona. Si yo juzgo a un escultor, a un Miguel Ángel de la época clásica, lo juzgo por su obra, por su escultura, por los claro, mármoles que nos heredó. Ahora, sí, ¿cuáles eran sus pensamientos políticos? Eso sería otro ángulo. Entonces, claro, yo tendría que deshacer en mi mente, deshacer toda la obra plástica, toda la obra escultural y decir, bueno, políticamente Miguel Ángel pensaba así y coincido o no coincido, me cae bien o me claro. cae mal. Y lo mismo pasa con un escritor. Tú hablabas ahorita de Cervantes y el Quijote. Bueno, si analizamos la obra literaria, pues no me importa mucho a qué se dedicaba ni cómo vivía Cervantes. La Ni obra si era un literaria, sinvergüenza, claro. pero la obra me Ahora, puede gustar o no. ahora la moda está en decir J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. A mí me da lo Sí, mismo que J.K. Rowling piense lo que piense. El Harry Potter merece la pena. Merece la pena la obra de Picasso, merece la pena. así O es. sea, Así- o sea, que la señora es lo que sea, pues yo no voy a ir a tomar café con ella. O sea, claro, yo me leo los libros, ¿no? Pero sí hay una identificación en la práctica y luego algo que a mí me parece terriblemente preocupante,
porque es un signo del tiempo en que estamos viviendo, terriblemente preocupante, y es que ha desaparecido el debate, que ha desaparecido o que está en vías de extinción el respeto a la opinión de los demás, el respeto al derecho de los demás, en la práctica, porque en la práctica lo que hay, la discusión, es que si tú no piensas como yo te voy a agredir y a descalificar. Yo siempre, en estos últimos tiempos me acuerdo mucho de aquello que aparece en el billete, o que aparecía en el billete de 20 pesos, ¿no? De Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero no se está desarrollando una tendencia al no respeto al derecho ajeno. A ver, Manuel, explícame, por favor, aprovecho aquí lo que les comentaba yo a mis amigos internautas, que quería yo aprovechar tu presencia y abusar de ella para preguntar, No, no, yo sacar soy muchas tuyo. dudas que me surgen. Ojalá que nuestros amigos internautas colaboren en este sentido de dudas y preguntas. Tú hablas del debate. Sí, El debate, estaríamos hablando de la forma y la decencia. Si, por ejemplo, tú y yo en este momento podríamos debatir algo y no nos vamos a ofender ni agredir, ni mucho menos. Lo podemos debatir, tú piensas que es blanco, yo pienso que es negro, y lo discutimos sí, tal y pero tú y cual. yo somos caso aparte. Para eso, O sea, eso es lo que quería mencionar. Entonces, podemos debatir sin ofendernos, pero, uh-huh. decías tú, se ha acabado el debate. El debate es falta de respeto por la opinión ajena, porque la otra, la famosa, esa casi una religión que se hizo de respetar a los demás, de que todas las ideas, dijo el nigromante, el derecho a pensar diferente. Entonces tú tienes todo el derecho y yo me callo por simple fraternidad, ¿no? Pero yo digo que ahí estaríamos faltando a nuestra honestidad. Si lo que tú dices a mí no me parece cierto, debo debatirlo con cuidado, Sí. con decencia, con amabilidad, pero debo debatirlo hasta que me convenzas o te convenza. Pero la otra, O no nos convenza, ninguno convenza al otro y cada uno se quede respetando la opinión del otro, y se acaba, no tenemos por qué pero llegar si a la sacamos conclusión nuestros final. mejores, si sacamos nuestros mejores argumentos bien fundamentados, pues un argumento debe vencer al otro, porque los empates finalmente nos vamos como si nada, ¿no? Por ejemplo, Sí, en una bueno, mesa no, de porque apuestas. podemos opinar diferente, pero hoy lo que se falta es el respeto a la opinión ajena. ¿Eh? Hoy lo que da igual que se sea de izquierda, que se sea de derecha, se toma cualquier tema a favor de lo que uno piensa. Por ejemplo, Beatriz Gutiérrez Müller ha ido al consulado español, dicen la embajada no se tramita eso, se tramita en el consulado español a solicitar la nacionalidad española. Y hay una corriente de pensamiento que dice, fíjate, la señora que va a solicitar la nacionalidad española cuando se ha llevado años criticando a España, pues eso qué tiene que ver. Ella tiene un derecho. Ella tiene un derecho que se dilucidrá, o sea, que se dictaminará con base en la ley. Y eso no es criticable. Cualquiera que tenga un abuelo español puede ser español por la ley española y por lo tanto también ciudadano de la Unión Europea. ¿Por qué se le va a criticar a alguien porque dijo, porque no dijo? Octavio Paz era comunista y terminó siendo un señor muy conservador. Vargas Llosa igual. ¿Eh? O sea, y eso qué tiene que ver eh, con los derechos que uno tiene, el derecho primero que uno tiene a expresar y desarrollar su propia opinión, el derecho a ser respetado por ello y el derecho a tomar las decisiones que legalmente le correspondan y que le convengan. Entonces, Tú pero yo he tienes, visto multitud de críticas. en tu columna esta de Walk, estabas precisamente mencionando este asunto. Dices, hemos pasado a una etapa en la que todo mundo exige sus derechos, pero no quiere tener obligaciones, o como que se Sí, está pasando a un segundo término la obligación. Y bueno, esto debe ser mutuo. Aquí está la claro, discutibilidad. Por ejemplo, hay una palabrita muy utilizada que se le considera como muy buena, muy bondadosa, la tolerancia. A mí la sí, tolerancia, francamente, el concepto de tolerancia me molesta, porque ya está hablando de si en este momento las ideas
de Manuel Pérez Petit las tolero. Bueno, me están molestando mucho, me agreden, las detesto, pero como soy muy buena persona, lo tolero. Eso a mí me parece como despectivo, ¿no? ¿No te parece igual, Manuel? Sí, es el planteamiento del término. Es el uso de la terminología concreta, ¿no? Que se utiliza en cada caso. Eh, sí, o sea, es decir, la tolerancia parece, a mí me da la sensación de que está más, de que está de algún modo vinculada a la tibieza, Exacto, a las personas pusilánimes, pues aguantan lo así que le es, digan. Ahora así bien, es, si por ejemplo nos ponemos en un caso, que yo sea católico convencido y tú seas ateo convencido, sí. porque no nos vamos a respetar. No puede haber un punto de encuentro, ¿verdad? Pero entonces, ¿Hay ¿para qué sirve? tolerancia? No, hay respeto, porque no es lo Pero, mismo la tolerancia que el respeto, hay pero ¿para qué respeto. sirve el debate, Manuel? El debate, o sea, el No es debate tiempo sirve para perdido. muchas cosas. El debate sirve para muchas cosas. Nosotros somos hijos de la convención. La convención fue un desarrollo que se aplicó en la práctica en la Revolución Francesa, mediante el cual las personas se ponían de acuerdo para definir las cosas. Por ejemplo, el metro, por ejemplo, el kilo, por ejemplo, para definir las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad de generar convenciones. Estamos de Claro. acuerdo en que es una convención que, independientemente de la ideología de cada uno, uno no puede salir desnudo a la calle, porque es una convención, porque es una falta de respeto a otras personas, ¿eh? Pero Salvo, sí, yo salvo, insistiría, sí. Manuel, con el respeto que justamente este debate merece. eh, si nos sentamos a una mesa de juego y Ajá. tú llevas $100 y yo llevo $100 y todos nuestros amigos llevan $100, después de 3 horas nos vamos con nuestros $100, fue perder el tiempo. No, 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 A no, lo mejor nos porque es una divertimos, mesa pero de fue perder juego. el tiempo. Si tú vas a una mesa de juego, no todo el mundo se lleva los $100. Habrá alguien que se lleve dos Así mil es, y así otro es. que se vaya sin nada. Así O sea, es. no. Entonces, en el debate, si debatimos durante una hora una idea y finalmente nos vamos cada quien como vinimos, pues el debate fue inútil. No, Entonces pues es que aquí, depende del debate. tú decías Es que convención, depende. mencionabas la Sí, palabra convención. sí, la Eso es convención es convencer, cuando nos convencer. ponemos de acuerdo para definir algo, o aclarar algo, o fijar algo. Bien, el debate, pues depende del debate. ¿Me O sea, que convences o te convenzo? no tiene por qué. No tiene por qué, porque yo, por ejemplo, en el ejemplo aquel del ateo y el católico convencido, bueno, yo no voy a convertirme en ateo y el ateo no pretendo que se convierta en católico, ¿eh? Pero intercambiamos ideas y comprendemos la postura del otro, que no es lo mismo que tolerarla. Tolerarla es tragarla. Comprender es otra cosa, es ponerse en el lugar del otro y entender cuál es su planteamiento. No necesariamente todo debate es para que haya un ganador o una razón sagrada. Hay muy pocas cosas, y tú lo sabes, hay muy pocas cosas que sean realmente verdades inmutables y compartibles. No, claro, por supuesto, la verdad O es sea, inalcanzable y además la verdad es provisional. La verdad claro. solamente es por hoy y mañana vemos cuál puede convencerme más. Pero estamos acercándonos nuevamente y te lo agradezco mucho, Manuel Pérez Petit, en este sentido. Hablabas de la lectura y de la escritura y yo Mm, creo que también hablábamos de que el debate se ha ido perdiendo. Por supuesto que se tiene que perder el debate si no sé leer, menos sé escribir, pues no puedo organizar mis ideas como para plantearlas y discutir, debatir de una claro, manera creativa, sino claro. simplemente voy a discutir como tú mencionabas por ofensas y tú más que yo y yo peor que tú y un poco como lo que está ocurriendo ahorita con el expresidente Cedillo que viene a vomitar basura a los medios de comunicación pero no tiene la menor decencia de reconocer todo lo que hizo durante su gestión. Entonces, en ese tipo no hay debate, es simplemente un arrojar basura sobre el otro, ¿no? Y creo que Claro. esto sería interesante si aprendiéramos a pensar, a escribir y a leer, o a leer y a escribir.
consideras, como pienso yo, Manuel, que la lectura de aprovechamiento de buenos libros podría ser una salida para la situación tremenda que socialmente estamos viviendo? Este tipo de situaciones solo se resuelven generacionalmente, ¿eh? Pero claro que puede tener un carácter paliativo. Las personas que leen, las personas que se cultivan, tienen más apertura de miras, tienen más capacidad de asumir opiniones contrarias y de debatirlas y de comprenderlas y rebatirlas y tal. Pues claro, claro. Sí, sí, o sea, una sociedad que simplemente se dedica a tragar lo que hay es una sociedad muy pobre. Pero eso depende de nosotros, porque en la medida en que nosotros, tú y yo y más gente, eh, se empeñen en aportar a la sociedad en que vivimos valores de convivencia, valores de crecimiento, de creación, ¿eh? Pues la sociedad va a ir cambiando positivamente. Claro. Manuel, déjame saludar. Dice Ruth Pérez Magaña está con nosotros. No, perdón, Rubén Pérez Magaña está con nosotros y dice, buenas noches, queridos hermanos, presente en este gran programa. Rubén, qué bueno que estás con nosotros y aprovecha, ayúdame a aprovechar la presencia, el intelecto extraordinario que tiene Manuel Pérez Petit. Tiene una gran experiencia y ya ves qué buen debatidor es, entonces podríamos aprovecharlo. Artemisa Ancler regresa y dice, los medios de comunicación enajenan y toman el tiempo en que la gente pudiese leer para mejorarse como personas, para superar los obstáculos y para fijar las virtudes. Saludos amorosos a ambos y a nuestra querida maestra Gina. Esto dice Esto tiene, sí, Artemisa esto Ancler. tiene, Rafael, un detalle, porque cada vez leemos menos medios de comunicación. Y como tú decías antes, abunda el pseudo periodista, el pseudo locutor, el aficionado que se consagra a sí mismo, porque muchas veces nos enteramos de las cosas por las redes. Y las redes no son los medios de comunicación. Es, Cierto, cierto. Dice Juan Dávalos Rivera Pérez, saludos, siempre es un placer seguir las charlas. Muchas gracias, te agradezco mucho que tengas esa buena opinión. Nos esforzamos por tener invitados, pues que superen todas las dificultades que tenemos nosotros. Dice Juan Alfaro Torres que, que los vuelve un caso aparte. No entendí muy bien a qué te refieres, mi querido Juan Alfaro Torres. ¿Qué los vuelve un caso aparte? ¿A quiénes vuelve un caso aparte? Dice Juan David Rivera Pérez, en un debate puede surgir la conclusión de que las ideas no son antagónicas, sino complementarias para dar como resultado una tercera. Claro, una tienes gran toda la verdad. razón. Sí, no necesariamente todo es blanco o negro, sino que podría encontrarse un término medio. Artemis Anker, aceptar y respetar las diferencias para crear la unidad, lo divino, lo que no está dividido. Sí, Mm. sí, bueno, pues claro, ponerse de acuerdo, pero como decía Manuel Pérez Petit, Artemis, ¿cómo se ponen de acuerdo dos personas que están antagónicas absolutamente en sus pensamientos, ¿no? Lorena Gómez Valdés dice, el debate, un diálogo donde se comparten ideas, puede haber retroalimentación de las mismas. En ese diálogo que toma fuerza, también se intenta convencer al otro de lo que se piensa o persuadir. También se puede llegar a un punto de acuerdo. Sí, Sí. creo que es lo que estamos comentando, tienes razón. Ahorita regresamos con ese tema. Ruth Pérez, buenas noches, acá estoy. Excelente entrevista. Ruth, querida, qué bueno que te agrade. Pues aquí estamos aprovechando la presencia de Manuel Pérez Petit y preguntándole, entramos en un debate sobre el debate. Decíamos Sí. de, toleramos simplemente o podemos respetarnos y aplicar las ideas de uno, escuchar las ideas de uno, el otro escucha las ideas del contrincante y cada quien se puede ir con sus propias ideas. Y yo les sugería a Manuel Pérez Petit que en un caso así, pues como que habría sido un poco de desperdicio de tiempo y de esfuerzo si no logré convencer o no lograron convencerme, si no estuve lo suficientemente abierto para modificar un poco mi pensamiento y ver las cosas buenas, lo que decían ahorita nuestros amigos internautas, llegar probablemente a un punto medio. Es decir, alguien piensa que es blanco, alguien piensa que es negro,
después de discutirlo, pues se van a su casa diciendo, pues creo que ni negro ni blanco, sino que es gris. Y alguno dirá, pues sí, gris pero oscuro, y el otro dirá gris pero claro, y ahí se va matizando, pero yo creo que esto sí sería una evolución y un crecimiento intelectual, Manuel. La Sí, otra porque, es, bueno, lo que pero tú es que digas eso no te hago depende, caso, ¿no? ya, pero eso depende del elemento argumentativo. O sea, quiero decir, tú tienes un convencimiento, yo tengo un convencimiento, aquella persona tiene un convencimiento, ¿en qué lo pasa? En la argumentación. La argumentación es lo que verdaderamente enriquece el debate. Las bases sobre las cuales uno ha desarrollado una opinión que puede defender con criterio, no simplemente de una forma visceral, ¿no? Claro, Eh, y entonces ahí, pues, eh, ahí ya la cosa pinta diferente. Puede no ser negro ni blanco, sino un gris, claro, ¿no? O un verde, claro. o sea, eh, pero no tenemos por qué tener todos la misma conclusión ni razonar el mismo pensamiento. O sea, eh, Sí, entiendo tu concepto, pero sigo pensando que cuando discutimos una idea, como que ambos o todas las personas que intervienen en la discusión, cada quien tiene la necesidad de convencer a los demás. Y si, como sí, tú dices, si se argumenta bien, pues tendrá toda la pues capacidad de convencer, claro, ¿no? claro, porque una cosa es lo que uno piensa y otra cosa en qué lo basa, cómo Claro. lo argumenta, Y aquí ¿no? regresamos a lo que comentabas ahorita en los medios de comunicación, Manuel Pérez Petit. Tú eres periodista, pero periodista formado universitariamente. Entonces Ajá, tienes todo un equipamiento intelectual. Pero además de eso ajá, lo has practicado, has escrito en muchos medios, te has sí, dedicado a la edición de libros que requiere una gran concentración, un gran conocimiento de otros autores, hacer equivalencias, en fin, es muy importante esa labor y todo lo has ajá, desarrollado de una manera muy brillante. Entonces, tienes autoridad, y te la reconozco con creces, para calificar a los medios de comunicación oficiales. Escuchamos actualmente, por ejemplo, los locutores. En tiempos pasados, estoy hablando de hace 50 años o más, los locutores aprendían a modular la voz entre sí, lo que tenían que hacer un locutor para tener licencia de locutor era hablar correctamente, modular, pronunciar adecuadamente, vocalizar, hacerlo bien. Los locutores y las locutoras actuales solamente gritan y gritan los tres, cuatro o cinco que están frente a la cámara al mismo tiempo. Y ellos a veces se ríen de algún chiste que ellos creen que es muy simpático y ellos lo están disfrutando. Pero uno que está acá del otro lado de la perdón, pantalla ni siquiera entiende de que se están riendo los señores y uno piensa simplemente, pues son sí, gentes ignorantes que se divierten solos. Y lo mismo pasa en el periodismo escrito. Por ejemplo, decías hace rato Vargas Llosa. Vargas Llosa como un literato, como un autor, mis respetos. La ciudad de los perros, lo que tú me comentas, me parece que merece una gran admiración, pero se mete a politólogo, mi querido Manuel, y además eso politólogo en es. un país extraño al suyo. Entonces, pues la verdad es que está invadiendo esferas y obviamente no va a salir tan bien librado como si lo siguiéramos analizando literariamente. Y lo mismo le pasó a Octavio Paz y le ha pasado a Diego Rivera y a todos ellos. Diego Rivera, por ejemplo, a lo mejor su pintura o sus dibujos, que yo podría llegar al nivel, y esto lo he discutido con algunas personas, me parece que era un grafitero. Entonces, el Palacio Nacional hizo un graffiti en el cual mencionó pues como que hizo una historia allí, dibujó una historia de la conquista y demás. Su ideología puede ser discutible, pero la parte artística puede ser totalmente independiente de la Claro, debería ser parte totalmente política. independiente. O sea, a mí no me interesa el Vargas Llosa politólogo, me interesa el novelista, el Claro, ensayista, el literario, claro, o sea, que después él, pues, tuviera la deriva ideológica política que quisiera, pues me da igual, o sea, o García Márquez, o quien sea, ¿no? sí. Y es la obra es lo que a mí me interesa. Y actualmente, Manuel, por ejemplo, en un ratito que vemos la televisión,
No hablo de ninguna cadena en especial ni ningún canal en especial, cualquier programa de televisión. Lo ves un ratito y te convencen personas verdaderamente ignorantes o muy malintencionadas. Te convencen Claro. de cosas totalmente absurdas, sin pruebas, sin demostración, sin nada, simplemente por la capacidad de penetración que tienen. Y tú decías hace rato que la solución es generacional. Si estamos creando una generación a la deriva, ¿cuál sería la próxima etapa de generación? Sí, pues mira, no lo sé, tú me has sacado aquí encima de la mesa, me has puesto un tema de un debate que a mí me resulta pues muy importante y muy pertinente. Esa es la verdad. Los medios de comunicación, cómo eran antes, cómo son ahora, cómo son los periodistas, cómo son los locutores en relación a lo que eran. ¿Eh? Eh, es un mal de nuestro tiempo, ese relativismo, ese más homenismo, ese haber dejado de ir al logopeda, cuando uno no ir al logopeda cuando uno está empezando una profesión simplemente porque uno cree que gritando ya lo tiene hecho. Y eso se requiere un trabajo, como tú bien sabes. Y para redactar, qué lástima, muchas veces como ver los periódicos, qué mal redactados están. Terrible, ¿Eh? Es terrible, terrible, es terrible, o sea, es terrible. Pero bueno, sí, es un debate que a mí me parece de una pertinencia muy notable, muy importante, pero es un signo también, como antes eh, decía, de nuestro tiempo, donde todo da igual, donde cualquiera con un perfil de Facebook puede ser periodista, donde cualquiera en YouTube puede uno tener un canal y ya es el megalocutor. Y es absurdo. Mira, en mis tiempos de estudiante, hace ya bastantes primaveras, eh, yo tenía muy claro, por lo que yo aprendí en la facultad, que eh, los medios de comunicación, o sea, el que decide quién es periodista o no, es el propietario del medio de comunicación, porque es el que te contrata como tal. Entonces, ahí ya había como un filtro. La empresa tenía su propia línea editorial, pero era el propietario el que te contrataba o no, y a partir de que te contratara, te hacía periodista. Ya tú eras periodista, ¿no? Podía ser independiente, pero la tendencia a lo independiente, digamos de una forma masiva, es mucho más reciente. ¿Eh? Ahora puede ser periodista cualquiera. Cualquiera puede creerse, eso, eso puede es, autoconvencerse de que es periodista. eso es, no ser. Entonces, a veces es patético la gente que da noticias, ¿eh? Y es muy triste porque desaparece el rigor, desaparece el desaparece el oficio Claro, y el respeto por el público. y el respeto por el público y el respeto por unos mismos. Porque sí hay periodistas que utilizan las redes para dar noticias, pero sí hay mucha gente que utiliza las redes como si fueran periodistas, no siendo, generando opinión, generando debate, generando bronca. Y eso, pues, es terrible. Pues Manuel, en ese sentido, no solo el periodismo, ahora tu especialidad es calificar a los escritores jóvenes, los escritores que van creciendo, los escritores ya muy prestigiados, en fin, todos los escritores. Y así como hay la improvisación en el periodismo, pues también hay la improvisación en la escritura. Actualmente, pues es un negocio el hecho de que alguien quiere escribir un libro, te cuesta tanto y lo sacas y ya, y nunca más nadie va a comprar su libro, pero bueno, pues es un escritor, ¿no? Entonces, el prestigio, la fama, el éxito como escritor que se busca a través de toda una vida de estar dedicado a eso, pues se ha perdido. Y no solo es en este ramo literario, Manuel, yo me podría atrever a decir que prácticamente en todas las profesiones. Mira, lo hemos visto, por ejemplo, en una profesión muy clara, la arquitectura. En las facultades de arquitectura, sobre todo las facultades tradicionales, te enseñaban que construir una casa, un edificio, era para los habitantes, es decir, como una especie de traje a la medida, cumpliendo con tus necesidades. No es lo mismo una familia de 4 personas que una de 8, que una persona sola. En fin, había que diseñar un domicilio para una persona. Actualmente la arquitectura se hace con base a los resultados bancarios. Entonces tú le preguntas al financiero cuánto puedes gastar aquí y en cuánto tiempo se va a recuperar.
y entonces no importa de qué tamaño va a ir la puerta, no importa si en la recámara cabe la cama o no cabe, lo que importa es que se ajuste al costo. Y así como eso, Manuel, por Mm. eso me preocupa mucho eso que me decías, que la solución a nuestros problemas generacionales, pues tendrá que venir con el cambio de generación. ¿Sería esto un camino más bien de degeneración? Sí, yo creo que es, es una opción muy real que estemos en una época como de decadencia. Es una opción muy real, en la que todo vale y no hay respeto al oficio, ni respeto a uno mismo, ni respeto a los demás. ¿Eh? En la arquitectura, en el periodismo, en cualquier oficio, en la escritura. Vamos a ver. Es que también depende de los niveles de exigencia, que eso Claro, siempre nos ha acompañado. Depende de los niveles de exigencia. Me explico. O sea, quiero decir, tú no vas a contratar un fontanero, un plomero, perdón, como decimos, no vas a contratar un plomero que te rompa la llave más que lo que estaba. claro. O sea, tú contratas un plomero que te genera una garantía y si tú ves que no te está convenciendo, lo descontratas y contratas a otro. ¿Eh? Por lo Las menos voy con la editoriales, esperanza de que lo haga bien. claro, las editoriales, por ejemplo, que no cobran por publicar, ¿eh? Que son las editoriales reales, lo demás son iniciativas, ¿eh? No van a publicar una obra que no esté hecha a conciencia. Y un autor de peso no va a publicar una obra que no esté hecha a conciencia, no va a mandar, no va a proponer una obra que no esté hecha a conciencia. Entonces, en ese sentido, también depende de los niveles de exigencia. ¿Eh? Sí, y hay una relativización del ejercicio de muchas profesiones eh, aquí y en muchas partes de Claro. América. eh, y eso, pues es, y después está finalmente la dictadura de la cuenta de resultados. O Claro. sea, Manuel Pérez Petit, efectivamente, todo es economizado. sí, digamos que monetarizado. Mi querido Manuel Sí, Pérez Petit, el en la capitalismo. cortinilla que presentamos para avisarles a nuestros amigos que ibas a estar con nosotros, es esta que tenemos ahorita en pantalla, y está tu fotografía, está el anuncio de charlas entretenidas, y abajo una frase que dice, tus sueños existen para cumplirse. Esa ¿Mm? frase me encanta, tus sueños existen para cumplirse. A qué te refieres? Yo tenía una editorial que se llamaba Sediento Ediciones, que tú conociste en su día. Claro, claro. Bien, pues Sediento Ediciones tenía el lema Libros para creer en los milagros. Esta frase, los sueños están para cumplirse, para ser cumplidos, ¿eh? Está en la misma línea. ¿Eh? Los milagros no existen, Rafael, no caen del cielo. Los milagros se trabajan, se consiguen a base de esfuerzo. Los sueños se consiguen a base de esfuerzo. La sociedad en la que vivimos es una sociedad de personas frustradas. La mayor parte de las personas que podamos conocer viven en frustración. Nosotros somos privilegiados porque tenemos una misión, pero la mayor parte de la gente, pues, desgraciadamente, no la tiene. Entonces, hay que darle la vuelta a eso para tener sueños, saber discernir si son sueños razonables o no, si son sueños factibles o no, y luchar por ellos. Hay que luchar por ellos, pero como cada día somos más materialistas, más cortoplacistas, cada vez hay más personas que no ven más allá de la punta de la nariz, porque se han descuidado. Nosotros, tú y yo, tenemos una responsabilidad enorme con respecto a la sociedad y muchas cosas que podemos aportar e influir para que eso empiece a ser diferente desde nuestro entorno. Tratar de convencer. No tratar de transmitir el testimonio. Tratar de convencer. Yo sí creo que los sueños son irrealizables, son realizables, perdón. Por Creo supuesto, que lo imposible es posible. Creo que los milagros existen, pero, ojo, hay, hay que hay, construirlos. no te sientas en la silla y te cae el milagro, se cumplen los sueños y no, no.
Hay que apostar por ellos, hay que tener humildad, hay que tener afán de superación, hay que tener dedicación, hay que tener autoexigencia, hay que tener y no perder nunca el elemento clave, que yo creo que es el elemento clave, independientemente de cuál sea. Yo voy camino de los 60, independientemente de nuestra edad, nunca dejar de lado el niño que llevamos dentro, el entusiasmo de la juventud, porque si nos aburrimos con lo que hacemos, se apaga y vámonos. Tenemos que tenemos que cultivar nuestra capacidad de entusiasmarnos y de pelear por las Pues cosas. Manuel Pérez Petit, me parece maravilloso esto y yo te agradezco, te felicito y te agradezco que este tipo de conceptos los metas en tus talleres de escritura, porque decíamos al principio, no solamente es enseñarme a escribir y utilizar la gramática y hacerlo correctamente, eso sería demasiado frío. Tus talleres están interfiriendo con la propia personalidad, están mejorando al ser y entonces vas a lograr que los escritores sean mejores personas. Eso a mí me parece maravilloso. Te felicito y te lo agradezco mucho. Y quisiera terminar esto. Déjame saludar a nuestros amigos ya para despedirnos, mi querido Manuel. Nuestros amigos internautas nos están diciendo, por ejemplo, déjame llegar un poquito aquí atrás. Dice Lilia G. Sánchez García, muy buen debate, saben de lo que hablan, realmente eso es interesante. Muchas gracias por tu buena opinión. Pues estamos tratando de sacar conclusiones. Artemis Sancler, sabiendo que todos somos únicos y todos pensamos diferente, es lógico que nadie piense igual que otro, viva la diferencia. Las diferencias son las que nos enriquecen. El respeto es vital, nace del amor al prójimo. Sí, sí y no, mi querida Artemisa Ancler, algún día lo platicamos tú y yo aquí Ahí hay debate, ahí hay sí, debate. ahí hay debate. José Luis Luna, el debate creo es un intercambio de ideas y si uno se va con un poco de las ideas del otro y viceversa, ya se construyen más ideas. Eso es exactamente lo que decíamos. Pones tu material, pongo el mío y entre los dos hacemos algo nuevo. Excelente. José Luis Luna, sin quedarse siempre en lo mismo o sin necear o aferrarse. Sí, decía Manuel Pérez Petit, sin ofender, ¿no? Con suficiente apertura. Artemis, aprender a escuchar sin interrumpir es una parte importante para poder aprender un conocimiento nuevo. Claro, eso si no escuchas, pues no puedes hacer nada. Rubén Pérez Claro. Magaña, para que uno pueda enriquecer sus ideas y conocimientos, debe tener claro que periodistas aportan en un marco profesional y quienes son desinformados y cuáles son las bases de sus argumentos en la actualidad. Como dice el señor Manuel Pérez Petit, las redes están llenas de gente improvisada y muy poco profesional. La ventaja es que se democratizó, todo el mundo tiene oportunidad. Juan David Rivera Pérez, la frustración existe porque las nuevas generaciones no entienden la diferencia entre sueño e ilusión, entre soñar y fantasear. Sí, Manuel ¿No? lo dijo con mucha claridad, creo que estás de acuerdo con nosotros. Manuel decía, hay que soñar y realizarlo, pero sí, una cosa es ser un soñador y otra cosa es estar loco, ¿no? Por supuesto. Pues Claro. Manuel Pérez Petit, te agradezco mucho, se nos está acabando el tiempo. Por favor, dime, ¿cómo me inscribo en tus talleres? Bueno, como verás, básicamente escribiéndome. ¿Eh? A tu correo El electrónico. correo electrónico manuperezpetit@gmail.com. También estás en Facebook. También estoy en Facebook, sí, como Manuel Pérez Petit. Estoy en Instagram como Manuel Pérez Petit y ya. O sea, a mí cada día me gustan menos las redes sociales. La Y verdad es que líneas de me desnudo, ¿dónde los espantan. podemos leer? En líneas de desnudo se puede leer en letras, idea y voz. eh, Esa es una dirección más larga. Letras, idea y voz .com. Letras, idea y voz.com. Y ahí estará mi columna, líneas de desnudo. Ahí está mi columna para poder leerla eh, cuando apetezca, ¿no? ¿Eh? Pues Manuel Pérez Petit, te agradezco mucho. Voy a hacer todo lo posible de estar mañana en The Wake Up Box, en el gran bazar que tienes allí en Bueno, la en el calle pequeño bazar, ¿eh? Es bueno, un pero bazar pequeño, muy, ya te muy dije. divertido, allí en Frontera.
frontera número 59 entre Colima y Tabasco, en la Sí, colonia Roma Norte. el número 99, perdón, No, 99. 99. Sí. 99 entre Ahora, sí. sí, respecto a los talleres que tú me decías, mañana comienza un taller. Mañana comienza el taller de los sábados de mayo y el martes próximo comienza el taller de los martes de mayo. ¿eh? Y puedo compartir pues toda la información si me escriben rápido hoy mismo, son sesiones de 3 horas, de 10 a 1 los sábados y de 4 a 7 los martes. ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto tiempo Pues dura? son 12 horas, 4 sesiones de 3 horas. 3 horas, o sea que es cada uno de los cursos es rápido, 3 horas, pues sí, Eso, las aguanta uno sí, bien, ¿no? ¿Y dónde sí, son esos son talleres? virtuales. Virtuales. Es Mis otra talleres hoy por ventaja, hoy son virtuales. otra ventaja. Manuel También Pérez coordino un Petit, círculo de lectura, también hago, en fin, son muchas cositas. Pero los talleres son virtuales. Manuel Pérez Petit, te agradezco mucho tu presencia, tus conocimientos, tu debate, tu conversación. Todos nuestros amigos que han estado hoy muy activos platicando con nosotros, dando sus Sí, opiniones, sí. les agradezco. Esta es una ventana abierta precisamente para ustedes, amigos, personas libres de pensamiento que son capaces de discutir y de aceptar opiniones contrarias. Eso es importantísimo. Manuel, te mando un abrazo con todo el cariño. No tengo que repetirte que esta es tu casa, que cuando tengas alguna novedad que platicarnos, por favor acércate con nosotros y haznos el honor de comentarlo para poderlo platicar con los amigos. O algún debate o alguien que yo te proponga para que puedas conversar de algún otro tema, como siempre. Muchísimas gracias, Rafael. Sabes que te tengo un gran aprecio, un gran afecto y es un verdadero honor, como te decía muy al principio, y un placer estar aquí contigo. Gracias, Te mando gracias de verdad. mi abrazo fraternal, Manuel. Amigos, que tengan la mejor de las semanas.